Buenas noches, compañeros, qué gusto saludarles. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañero. Buenas noches, licenciado. Igualmente, muy buenas noches, muchachos, qué gusto saludarles. Ya estamos somos 100 en este momento. Vamos a dar unos minutos más para comenzar la sesión. Qué gusto saludarles. Vamos a unos segundos más, queridos compañeros. Somos ya 110 en sesión. Vamos a unos segundos más y comenzamos. Bienvenidos a todos. Bueno, vean, compañeros, qué gusto saludarles nuevamente. Muy buena tarde a todos. Qué gusto volver a compartir en esta tarde con ustedes. Vamos a continuar con con la última diapositiva que estábamos platicando la clase pasada. En ese sentido, vamos a continuar con lo que es el poder y los recursos del poder. Recordemos que una de las definiciones del poder era como recurso. Como recurso, ¿cómo puede plantearse? Hay distintas áreas de recursos en este caso que puede generar el poder. Tenemos recursos económicos, tenemos el recurso de la coacción o recursos simbólicos. En este sentido, ya hemos platicado la última clase del recurso económico, ya hemos planteado que en este caso, por ejemplo, en el tema del grupo o en este caso, conjunto de personas que tienen un recurso económico, tienen esa capacidad económica de recompensar o penalizar ciertos actos. Es más, en este caso comentábamos la última clase, ¿cuál fue el momento clave y cuál ha sido el momento clave en el caso de los últimos gobiernos y cómo se ha venido sucediendo? Por ejemplo, en el momento en el cual se le da la espalda por el área económica o en este caso el CACIF a el gobierno de Otto Pérez Molina, ¿verdad? Solicitando en ese momento en una reunión que se tuvo, que fue a los medios de comunicación, me recuerdo que en ese momento el presidente del CACIF era Jorge Brits, y pues le solicita en ese momento a la vicepresidenta que por aspectos de tranquilidad, ¿verdad? Pues renuncia al cargo por el cual fue electo. Y si ustedes recuerdan, ese fue el acabose de ese gobierno, ¿verdad? En el momento en el cual el CACIF como tal no tiene, en este caso, como grupo, no tiene un interés político, pero sí se vuelve una presión, ¿verdad? Recordemos que cuando se han afectados sus intereses, o en este caso, ¿verdad? Ciertos elementos básicos con los cuales ellos necesitan o desean que se realicen, pues se sacan ciertos comunicados en apoyo o en desaprobación de ciertas medidas gubernamentales. No tiene nada que ver en este caso el ámbito económico con un aspecto político, pero sí se vuelven grupos de presión. Es más, eso tenemos que analizar nosotros ese tema dentro del curso también. En ese momento en el cual se le da la espalda al gobierno de turno, fue el acabose para ese gobierno. Ustedes recuerdan que termina la vicepresidenta renunciando, se elige al señor Maldonado como vicepresidente, luego termina renunciando Otto Pérez Molina, y sobre todo también con el apoyo de la comunidad internacional, sobre todo en ese caso muy apoyado por lo que es inicialmente Estados Unidos. Entonces, idealmente, como recurso, ¿verdad? Quien tiene la capacidad económica también puede utilizar ese poder en beneficio o en contra de ciertas actividades, decisiones o en este caso, actitudes gubernamentales. La siguiente, eso es lo que ha la última clase. La siguiente es el recurso de la coacción, ¿verdad? Nuevamente, cuando nos referimos al recurso de la coacción, como poder, nos referimos en este caso
a una facultad, pero no una facultad que pueda ser encaminada en un aspecto pacífico, sino ya va encaminada en limitar la libre decisión de una persona, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes han visto que, por ejemplo, cuando se toma una fuerza externa en contra de una persona, tome una decisión o en este caso realice algún acto, eso vamos a analizar que tiende a contradecir la libre decisión que tiene el ciudadano. Entonces, en este caso también el poder puede utilizarse como una coacción, ¿verdad? Encaminada, lógicamente, a un fin, ¿no? Puede ser que ese recurso de la coacción anule el libre albedrío o en este caso la libre determinación que como ser humano puedo obtener. Se ha visto mucho en este caso, por ejemplo, en los casos en los cuales, por ejemplo, el patrón de una finca obliga a sus trabajadores a que cumplan ciertas actividades encaminadas únicamente en beneficio del patrón, no en beneficio de la comunidad o no en beneficio de ellos. Lo mismo puede suceder, por ejemplo, en el caso que nosotros hagamos un hecho, una actitud, ¿verdad? Encaminada a favorecernos, no necesariamente con el beneficio o con la libre decisión de la persona, ¿verdad? Igual se puede ver como un poder externo en ese caso, ¿verdad? También puede utilizarse como un recurso. Sobre todo en ese caso, el énfasis es que anula la libre determinación de la persona. Eso es muy importante, ¿verdad? Y la tercera opción, de forma de recurso, es un recurso simbólico. Esto va más encaminado a un aspecto psicológico, ¿verdad? Para poder dar una pauta, dar una imagen de una realidad, pero no una versión favorable, o sea, una versión favorable no a la que en este caso se está evidenciando como una realidad objetiva. Por ejemplo, en el gobierno de Colón, por ejemplo, si ustedes recuerdan, en el gobierno de Colón utilizaron símbolos y a eso va encaminado este recurso simbólico. ¿Cuál fue el símbolo que en este caso más se recuerda del gobierno de Colón? La bandera de 4 etnias, de 4 colores. Si ustedes recordarán, queridos compañeros, cuando está el Palacio Nacional y está la bandera de Guatemala en el gobierno de Colón, también para la bandera de Guatemala estaba la bandera de 4 colores. Representaba en este caso, o ellos indicaban que representaba la unión de los pueblos, la unión de las etnias que en este caso integran el país, etc. Pero era un símbolo como tal, ¿no? La misma utilización de este partido político con la forma de la paz, o sea, de una paloma como tal, ¿verdad? O sea, era también una forma simbólica. Nos vamos, por ejemplo, al partido de Otto Pérez Molina, utilizaba en este caso el puño cerrado, ¿verdad? Una muestra de fuerza, una muestra de confianza. Ese era un aspecto simbólico. Es más, por ejemplo, ustedes recordarán, fue muy criticado en ese momento, en algunos actos públicos, tanto el presidente como la vicepresidenta en ese momento, y cuando eran todavía diputados, cantaban el himno nacional, ¿verdad? Con el puño, en este caso, levantado, en relación a el símbolo que querían plantear, ¿verdad? Lo mismo ocurría. Otro que, por ejemplo, podemos nosotros analizar es todos aquellos cambios que se dan en el emblema del gobierno de Guatemala, ¿verdad? Ustedes han visto que cada gobierno de turno que ingresa cambia el emblema del gobierno de Guatemala, ¿verdad? Ustedes vean y hagan, si ustedes quieren hacerlo por internet, es bien sencillo, ¿verdad? Váyanse en todos los gobiernos que han habido y se van a dar cuenta que el escudo, el emblema que utiliza el gobierno de Guatemala ha ido cambiando conforme la entrada de cada gobierno. A veces, en ocasiones, utilizan más símbolos y en ocasiones muy formal. Por ejemplo, me pareció muy extraño, yo soy bien sincero, por ejemplo, en el gobierno de Yamatei, el símbolo, el emblema del gobierno de Guatemala que aparece es muy formal, solo aparece el Palacio Nacional, nada más, ¿verdad? En otras ocasiones utilizan otro tipo de imágenes, pero pues en el tema de Yamatei, voy con las personas que tienen la banda específica de Alan. Alan, bienvenido, compañero, qué gusto saludarle. Muy buenas tardes, licenciado. Con respecto al simbolismo, es como, bueno, yo lo asocio de esa manera, es como el partido de Hitler, ¿verdad? Él usó la máscara para representar su partido y para que de esa manera. Entonces, es como algo para que la gente asocie el símbolo al partido. Correcto, así es. Es más, intenta explicar, o sea, ante la falta de capacidad
objetiva, o sea, es decir, el cumplimiento de programas operativos, el cumplimiento de las demandas sociales. Entonces, como eso no es visible, entonces intenta utilizar signos o símbolos para dar una opinión favorable, lógicamente solo a sus propios intereses, ¿verdad? Y son muy comunes, en este caso son muy comunes, y aparecen no solo únicamente en el momento en el cual se ingresa al ejercicio de un gobierno como tal del Estado, sino también comienzan a aparecer desde el momento en que están los partidos políticos, ¿verdad? Utilizan ciertos elementos que integran ese simbolismo al partido y que para que pueda ser identificado qué es lo que se busca. Pero si ustedes mismos se han dado cuenta, ¿verdad? Por ejemplo, me recuerdo muy bien cuando decía Otto Pérez Molina que la inseguridad se combate con inteligencia y ponía el tema de la mano y el puño cerrado. Pero los programas que en este caso fueron planteados, pues no lograron su objetivo, en este caso no llega a cumplir y a explicar en este caso esa justicia social que se busca, a cumplir en este caso el requerimiento que hace la sociedad, ¿verdad? Gracias, Alan. ¿Alguien más, estimados compañeros? ¿Estamos bien? Gerardo, mucho gusto, buenas noches. Con gusto, Gerardo, ahorita estoy viendo mensajes. En el caso de la ecuación, es que, por ejemplo, vamos al tema cuando no tiene un recurso económico, o sea, no está palpable el recurso económico como tal, utilizan en este caso actividades relacionadas a anular la libertad de la persona. Por ejemplo, una coacción. Coaccionar a una persona es obligarla a realizar o tomar una actitud, ¿verdad? Y generalmente es realizada por la fuerza. Retomo este tema. Cuando ustedes tienen van a tomar el tema de la fuerza, van a hacer ese tema. Y en este caso, su catedrática en ese momento va a explicar que la fuerza puede plantearse de distintas maneras. Puede ser física, puede ser psicológica, puede ser económica, ¿no? O de distinta forma, pero se plantea, se ha hecho estudios que es en este caso más efectiva, ¿no? La fuerza psicológica o económica que la propia física, ¿no? Y grupos o personas pueden utilizar esa coacción basándose o versándose en el poder que se tiene para obligar a un grupo o a personas a que cumplan cierta situación, aunque sea en contra de su propia voluntad, ¿verdad? Emerson, bienvenido, buenas noches. Emerson. Perdón, me sacó esto. No tenga pena, no tenga pena. Lick, una consulta, nada más. Digamos, un ejemplo de podría ser el tema de expropiación. Bueno, depende porque, por ejemplo, el tema, recordemos que Guatemala está formada como un estado en el cual desarrolla el bien común y es decir, no únicamente a favor de un grupo, sino a favor del sentido colectivo. Cuando la expiación, por ejemplo, vamos al hecho de que se está buscando no un bien particular, sino un bien común. Esa expropiación debe ser planteada y realizada conforme los mecanismos administrativos, jurídicos y legales ya previamente establecidos, ¿verdad? Tampoco podemos nosotros, imagínense ustedes, bueno, vamos a expropiar este terreno porque aquí va a pasar una carretera, ¿verdad? Y el propietario del terreno no va a recibir ningún beneficio. Eso no es así. Por ejemplo, si es caso, se hace un avalúo del terreno y se paga, en ese caso, el Estado de Guatemala. O sea, no es que la persona se pueda negar. Si se niega, el Estado inicia un juicio y lo más seguro es que termine ganando, que es un beneficio colectivo. Pero lo que se hace es una negociación. Se hace un avalúo y se plantea el pago por el precio que en este caso tiene ese terreno, ¿verdad? No hay recurso de evasión porque está realizando conforme a derecho, planteándose todos en este caso, los aspectos administrativos, técnicos y legales en los cuales el Estado puede realizar y en este caso mover su esfera gobernativa. Pero si fuera de otra forma, en el cual sí se evidencia una vulneración de derechos, podría llevarse a cabo, ¿verdad? Ahí estoy viendo en el chat en este momento. No sé si lo estoy viendo bien, pero el de la coacción podría darse como el caso de los narcotraficantes que al campesino al hacer aterrizaje, cederle sus terrenos, o sea, por medio de amenaza y pues ahí sí vamos a entender, es que sí, por ejemplo, el como nos ponía, no, yo creo que todo en el ámbito gubernamental, pero el uso de la acción puede ser creado en cualquier ámbito de la sociedad, como usted lo plantea, Alan, en el caso de un narcotraficante que obliga a alguna comunidad a crear
vista clandestina. Perfecto, o sea, podría ser en el caso. Me planteaba la Ciela, ¿una coacción puede solicitarse una pensión alimenticia? No, ahí no hay coacción, porque la pensión alimenticia en este caso es un derecho. O sea, los alimentos a los cuales tiene derecho el menor de edad es un derecho. Y si la persona o personas obligadas no cumplen con la obligación del suministro, en ese caso, padre o madre tiene la representación menor por ser, en este caso, la patria potestad del mismo y solicitarle ante un juzgado el pago de una pena menor. Obviamente, vemos lo que estamos tratando aquí es bienestar del menor. Ahí no habría coacción. Ahora bien, como le digo, si se plantea de forma legal, ¿verdad? Independientemente la realización del mismo, pues no hay coacción, ¿verdad? Vamos con Gloria. Bienvenida, Gloria. Mientras tanto, leo los demás mensajes. Buenas noches, licenciado. Solamente como Mucho una pequeña aclaración. Cuando usted hablaba de coacción, por ejemplo, cuando en la municipalidad casi que obligan a la gente a votar el partido. Ahí, como por ejemplo, necesitas votar de la coacción. Cuando el compañero hablaba de expropiación, yo creo que la única expropiación social que había en Guatemala fue la de Juan Jacobo Arz. En ese gobierno, ahora creo que fue la única. Sí, el decreto de cientos. Exacto, porque además se ha dado más que todo con beneficios personales, ¿verdad? O algo. Correcto. Exactamente, licenciado, gracias. Pero no, usted mal. Vea, y más en el tema de la en este caso, cuando lo del decreto de cientos fue la causa de ese gobierno, ¿verdad? Recordemos que estaban expropiando terrenos pertenecientes a la Union Company, que en ese caso tenían intereses por los Estados Unidos de la misma, ¿verdad? Entonces, pues fueron los partícipes para dar el en ese momento, ¿verdad? Y pues en este caso, el comentario de Sheila, ¿verdad? En el gobierno de Arbenz, les soy sincero, no hubo una acción como tal, ¿verdad? No hubo una coacción. Pero como lo plantea su compañera Gloria, ahí, por ejemplo, trabajadores municipales, ¿verdad? Intentamos trabajadores municipales que puedan, ¿verdad? Que les digan, mire, tiene que votar en este caso, el alcalde en intenta reelegir, pues tiene que votar por él, lo mismo podría ser, ¿verdad? Lo mismo. Otro, por ejemplo, que se me ocurre en este momento, es en el caso de la gente de Metra, de la neta, de Mistra. Por ejemplo, mire, le digo, porque yo he dado clases a gente de Metra, de Mistra, de Villanueva, he tenido estudiantes que pertenecen a esas instituciones, y hemos dado a la gente, de todos, algunos hasta que tienen ya puestos, en este caso, más altos, si efectivamente hay disposiciones de parte de las entidades que dirigen de tema de día y vean, aunque en este caso no lo diga públicamente, sí hay votación, sí hay votación. En este caso, amenazan, coacción, ¿verdad? En este caso, no es apoyar. Eso no lo dicen públicamente, es más, sin escándalo. Yo sí he encantado a los conocidos que son agentes de tránsito, y que no opciones, ¿verdad? Tampoco es que sea en todos los meses, pero por ejemplo, como cuando hay algo, cuando hay un 14, cuando en este caso es quincena o fin de mes, que sí, o sea, les dan, miren, tienen que cumplir con esto, ¿verdad? O sea, son disposiciones en ese caso. Lo mismo, Dani nos presenta el tema de plazas, de las plazas en el organismo legislativo, donde, pues, con una intermediación, ¿verdad? En este caso, se da el tema del contrato. Pero vean, yo le planteo, Dani, y después dar el primer sueldo, ¿verdad? Eso es un delito. Eso es un delito, ¿verdad? Empezando por esto, ¿verdad? O sea, eso es un delito. Y de repente, como se plantea, sí, ahí vemos un recurso como coacción, siendo del delito. Tania, te escucho. Sí, buenas noches, licenciado. Sí, realmente es un delito, ¿verdad? Pero sí sucede, porque al menos en los pueblos he visto yo esos casos donde los diputados hacen reuniones, convencen a los maestros y les dicen sí, que yo les voy a dar su contrato y todo, pero realmente sí se tiene que prometer a pagar o ya una cantidad mensual o por lo menos el primer sueldo. Y sabe lo interesante, que no es realmente a la persona, sino que lo hacen por medio de intermediarios. Eso es lo más delicado, ¿verdad? Ah, Entonces, sí, ellos como nunca han expuesto, ¿verdad? Como el derecho penal es personalísimo, al que van a perseguir es al intermediario. Posiblemente después el intermediario diga, mire, sí, o sea, yo empecé esta cuenta o fui intermediario de X persona, pero inicialmente al que persiguen es el que recibió en este caso el dinero, ¿no? Pero sí, o sea, idealmente en Guatemala no debería suceder, pero en este caso hay ocasiones en las cuales ocurre, ¿no? Y con este mismo tema, en este caso, dentro del mismo podemos analizar también, y por eso yo sé que sí va a salir mucho tema de esto, que es la normación. Cuando tiene la capacidad de negar o limitar el acceso, ¿verdad? Oportunidades para que se logren los elementos principales que busca el bien común: la vida, la equidad, la libertad, la educación, el trabajo. O sea, si se tiene y se utiliza como un recurso de coacción, puede plantearse desde ese punto de vista. Es más, aquí por ciertos
Tampoco es que le digan que son todos los casos que pueden plantearse, es creo que nadie puede conocer más, pero por ejemplo, el encarcelamiento, ¿verdad? El embargo, una multa a un ciudadano atlántico o amenaza de realizarlo. Recordemos, compañeros, en este tema lo toco. Vean, el tema de una prisión preventiva debería ser en Guatemala, o sea, y así es planteado conforme el derecho penal, en este caso, no el primer elemento, sino la excepción. O sea, idealmente se debería darle preeminencia a libertad. Si está en este caso y existen elementos de convicción que se suman, pudo haberse cometido un delito y el delito permite, ¿verdad? En este caso, una medida alternativa, ¿verdad? Podría darse una prisión, un arresto domiciliar, podría darse la obligación de ir a firmar el libro, que ahora dice la huella en el Ministerio Público, ¿verdad? Entonces, podría darse esa condición, pero normalmente, ante lo que se vive en Guatemala, la regla general es sobre la prisión preventiva, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de las multas, que en este caso, de cualquier tanto administrativas, como en este caso pueden ser municipales, las multas, pues, están reguladas, pero eso sí, debe establecerse cuál fue la infracción clara que se está cometiendo, ¿verdad? Pero vea, por ejemplo, en el caso de las multas de velocidad, ¿verdad? En el caso de multas de velocidad, normalmente uno se da cuenta en el momento en que se toma la foto y se le coloca una multa de tránsito. Es más, recordemos que cuando hay un retén de la Policía Nacional de Tránsito y le comunican que usted tiene una multa, usted tiene su derecho de defensa. No pueden obligarlo por medio de la acción a quien en ese momento la pague, porque está siendo comunicado, en ese momento está siendo notificada de la multa. Y después de la notificación usted tiene 5 días para apelar esa multa. Si usted plantea apelación, pues ante el juzgado de asuntos municipales para intentar utilizar su recurso de defensa y que sea en este caso tirada de esa multa. Pero recordemos que hasta en este caso vulneran el derecho de defensa porque cargan el POS para que se pueda en el momento, ¿verdad? Y si en ese caso usted argumenta que están violentando el derecho, lo que sucede es que le van a poner otra multa argumentando, ¿verdad? En este caso, que usted hizo una violencia en contra de la gente. O sea, vamos a eso. O sea, viene, o sea, una vulneración de derechos muy evidente. Y en el tema de los embargos, por ejemplo, les cuento una historia, ¿verdad? Y esto no se queda en texto, sino que es una realidad. Por ejemplo, cuando llegan notificaciones judiciales, debe identificarse el juzgado, identificarse el notificador, el número de cédula de notificación que se está notificando. Cuando hay una demanda y en la demanda como medida precautoria se está presentando un embargo, ¿no? Pero ahora, pues, esto se ha dado en ese sentido, las casas de cobranza, las agencias de cobranza, ahora hacen documentos similares a las notificaciones judiciales y les llegan a dejar la notificación argumentando que está siendo embargados. Eso es una mentira. El único que puede decretar un embargo precautorio como medida precautoria es un juez, en este caso un juzgado, ya posible después de haber solicitado la medida. Pero no con una hoja, con un membrete que a fin de cuentas ni siquiera firmada por el organismo judicial, no está firmado por el juez. Y con esos documentos quieren obligar a la persona a que en ese momento lo que está firmando es un pagaré, que el pagaré es en este caso, si es el documento legal, con que posteriormente esa empresa de cobranza va a plantear la de la persona, ¿verdad? O sea, vamos a esto. Eso no es legal, eso no es legal, ¿verdad? Si la empresa, si usted tenía una deuda, en este caso, plantea la demanda de ejecutiva de parte del juzgado, no de parte de la empresa no puede. O sea, la empresa en este caso, y hasta podría estar en este caso de estarle cobrando y después hasta mandar a una persona con una notificación que argumentan que es un juzgado, pero no. Y les digo, porque uno de mis clientes me llevó ese documento, Es más, planteamos posteriormente una denuncia penal por coacción, ¿verdad? En contra de esas personas, porque no están argumentando situaciones en las cuales vulneran sus derechos, y en este caso, la denuncia por la forma en la cual se planteó esa solicitud. Otra cosa muy interesante, en el caso, ¿verdad? Por ejemplo, en el tema de los objetivos políticos, o sea, ya no sucede mucho, ¿verdad? Ya no sucede mucho. Se pagan antes de un descuento. Sí, por ejemplo, en el tema de descuentos, y es lo que te digo, ¿verdad? En el tema, o sea, no es porque se les ocurrió poner los 25% de esto, no. Ustedes pueden estar notificados de razón administrativa, no notifican, ¿verdad? Una vez notificada, en ese caso comienza a correr el plazo. Pero, les digo, o sea, ustedes pueden ver que en ese caso, en una de 2017, y era de 300 de velocidad, y que es 2022, ¿verdad? Viene a plantearse por 50%, bueno, vean, en ocasiones es más factible para 50 que está la multa, claro, abogado, en este caso la demanda, y en esto la adelante. En el decir, por ejemplo, el tema del secuestro, tortura o a un objetivo político, eso ya no es muy común. Es más, el tema de torturas ya no se ha evidenciado tanto en la realidad. Secuestros siguen los secuestros. Además, ustedes pueden ver, ¿verdad? En el caso de la señora, ¿verdad? En el caso de empresaria que está con sus hijos, ¿verdad? Entonces, eso sí es muy evidente en la realidad.
Pero específicamente con el partido públicos, no se ve, no se evidencia, no se evidencia tanta. Eso no. Es más, ustedes han visto en series, muchos documentales, después, cuando un político tiene mucho apoyo, ¿verdad? Hay grupos de poder, grupos de presión que en ese momento pues, lo mandan a matar para que no llegue y no haga, en este caso, el puesto por decisiones en el tema de los bloqueos. Vamos a esto. Al fin de cuentas son derechos. O sea, al fin de cuentas vienen siendo derechos. El derecho, ¿verdad? Hay el artículo 21, la petición, que tiene todo temático ante la autoridad pública, cualquier solicitud, pero también nos encontramos con el derecho de locomoción, ¿no? Recordemos, aquellos jóvenes, que no podemos en este caso solicitar que nos cumpla el derecho si vulneramos el derecho de una tercera persona, ¿verdad? Los bloqueos de carretera son a todas luces legales, ¿verdad? O sea, eso no es, en este caso, la medida correcta, eso vulnera el derecho de todos los demás. Lo mismo sucede, por ejemplo, en el caso de paralizar algún servicio público, ¿no? Entonces, esto pasa que en Guatemala la gente no comprende qué es vivir bajo un Estado de Derecho. O sea, son reglas de conducta preestablecidas que adecúan nuestra conducta. Entonces, como esto. He platicado mucho del tema del seguro de vehículos, en este caso, transporte público, ¿no? Que tiene 2 años suspendido ese seguro, que es un seguro contra terceros, ¿verdad? Yo le diría, en Guatemala no solo deberían darse las seguro, todas las personas y todos que tienen una bicicleta, que tienen un vehículo, ¿verdad? Deberíamos estar obligados al pago de un seguro contra terceros, mínimo contra terceros, ¿verdad? Que sería una de las determinadas disposiciones en las cuales arreglarían, ¿verdad? La eficiencia del transporte público, las deficiencias entendidas en el tema del Estado. ¿Por qué? Porque los gobiernos en este caso obligados, deberían en este caso obligado el Estado, ¿verdad? A velar porque efectivamente la población tenga un servicio público eficiente. Pero bueno, ustedes simplemente dicen el tema de las obligaciones del Estado. El tema de las obligaciones del Estado, el artículo 185 de la Constitución. Entonces establece el régimen económico. El régimen económico del Estado establece que para el apoyo a la población de la justicia social, un servicio puede ser subsidiado total o parcialmente, ¿verdad? Y ahí encontramos el tema del subsidio del transporte público, recientemente el subsidio del gas propano. Entonces, pero eso tiene ciertos limitantes. Por ejemplo, en el subsidio del transporte público, la otra que en este caso, con ese subsidio, mejor la unidad de transporte público. Bien, ¿verdad? Lo que hicieron fue prácticamente darles una pintadita, una renovación, por decirlo únicamente de la fachada, pero siguen siendo las mismas unidades. Los pilotos del transporte público, lastimosamente, porque no son todos, pero me gusta generalizar, pero la mayoría, por decirlo de ese sentido, ¿verdad? Lastimosamente no tienen esa sensación, ese consentimiento, esa actitud ante el usuario, ¿no? Y todo eso, ¿verdad? Que se ha intentado integrar servicio público de pago o de prepago, por decirlo de ese sentido, en el cual se utilizan documentos como las tarjetas del transporte para que no se utilice, en este caso, dinero en efectivo y en este caso los asaltos y todo. Pero aún así, tenemos grandes penales con el tema del transporte público, ¿verdad? Voy a leer en este caso los que están. Bueno, por ejemplo, Elmar, me decía Elmar, el tema de una seguridad obliga a una persona a firmar. Usted no está obligado, estimado compañero, a aceptar, en este caso, un hecho de tránsito. O sea, no puede obligar a aseguradora a firmar. Si en este caso está de un hecho de tránsito y usted está consciente que no fue su culpa, ¿verdad? Se somete entonces a directa a juzgado y se determina la culpabilidad de la persona o personas, en este caso, de tránsito. Pero vean, firmar un compromiso de pago, pues es un compromiso de pago en blanco. No sabe cuál va a ser en este caso el golpe o el daño al vehículo, porque usted firma en el cual se responsabiliza por el daño. ¿Pero cuál es el daño? Usted debe estar bien que está estafando una operación de pago para 50,000 pesos, ¿verdad? Otro muy interesante, ¿verdad? Es en el caso, como les planteaba acá, de que no se tienen los medios de información o de desinformación, por decirlo de ese sentido, y manipulan o difunden, en este caso, información en específico en determinantes, ¿verdad? Aquí sucede algo muy interesante cuando salen las votaciones, las famosas encuestas. La verdad es que no hay en el caso una encuesta más fiable que el día de votación. Es que se determina realmente la encuesta que la realidad de lo que sucede en nuestro país. Pero las encuestas son que hacen distintos medios de comunicación o que los mismos pues, han ido con una empresa seria, en realidad no son empresas serias. Se pagan para que en este caso tenga un escenario distinto a lo que en realidad ocurre. Y eso hace cambiar la percepción del electorado. Entonces, igual, no podría ser con la difusión de noticias encaminadas a esos intereses, ¿verdad? La desinformación o el planteamiento de noticias como tal, reteniendo información y solo viendo lo que en este caso ciertos intereses desfavorecen. Es más, vean, cuando hay situaciones que cambian los desarrollos de nuestro país, vean, en este caso, todos los canales nacionales, los canales internacionales, la prensa nacional, la prensa internacional, ya ¿verdad? Hay realmente distintas versiones de lo que está ocurriendo. Hay ocasiones en las cuales hay un tema bidireccional y los noticieros tradicionales ni siquiera le ponen interés. Y con un tema a fondo por noticieros internacionales que realmente por el noticiero nacional que deberían comunicar esa noticia, ¿verdad? Y se enfocan en aspectos que realmente no tienen interés, ¿verdad? Entonces, vean ustedes en este caso los noticieros de Guatemala. Realmente la noticia como tal, o sea, una información noticiosa, puramente noticiosa, es realmente el 10% de lo que se presenta. La mayoría en realidad, digamos, en aspectos de noticias de farándula, miren cómo es posible, por ejemplo, la cosa, que la
más interés al artista que cambien de año, ¿verdad? Las noticias que hacen en este caso que cambie la perspectiva de nuestro país, no a nivel internacional, sino a nivel internacional. Le preguntaban, así como desde la alfa, preguntaban, mire, realmente, ¿verdad? Llevaba casi 7 años en la del evento concepto del y le pregunté qué sabe el conflicto Rusia con Ucrania. No sé ni dónde está. O sea, miren, de verdad, da pena. Da pena. O sea, preguntar, miren, es que no nos vamos a estar ocurriendo. Hablen de lo que sucedió en Crimea. Si ahí piensa todo, jóvenes. Entonces, vamos a ver. Es un sentido integral y lastimosamente, se ha viciado mucho la retención de información con ciertos intereses muy en este caso, alarmantes. Y vuelvo a insistir, menos ignorancia. Yo sí creo que haber sido una iniciativa de una educación superior fue la mejor decisión, es la mejor decisión, porque nosotros vamos a tener una percepción distinta, ¿verdad? Y el análisis distinto, y eso tener en mente, vamos a cuestionar, vamos a tener esa capacidad de análisis, ¿verdad? Ya no solo cogemos la cabeza y todo no. ¿Por qué? El por qué en nuestro alcance turno no tiene, por ejemplo, el Ministerio de Educación un presupuesto que realmente se diga, porque no les interesa la verdad, no les interesa apenas se eduque. De verdad, se lo digo. Porque en este caso me tomé tiempo, ¿verdad? De más o menos una edad que ustedes tienen. Y les digo, miren, que ven en la televisión casi la televisión nacional y el cable realmente en esa época es lo que menos se mira. Es lo que menos se mira. Están prácticamente en un 85% de su tiempo en televisión. Y los que me respondían en ese caso, ¿no? De la televisión nacional o la televisión internacional, la mayoría no está nada más. Muy poco en CNN, muy poco en el BBC, muy poco en demás, no solo nacionales, sino internacionales. Están en una carrera, tenemos una carrera donde tenemos nosotros creencias todos los días, ¿no? Todos los días. No les digo que hacemos todo el tiempo, 10, 15 minutos tenemos que ver nuestros objetivos de estar informados. Y les digo, no estoy diciendo que con esto pueden suscribirse a 10 o 15 distintos medios de comunicación y analizando, por ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos garantías, señores, van enfocados a la opinión pública, ¿no? Que es muy importante para el medio de comunicación. Vamos al siguiente. También contamos lo que es la influencia. Esto se ha evidenciado mucho, ¿verdad? Esa capacidad personal de que o se abandonen, ¿verdad? O sea, la influencia en este caso, como componente del poder, ¿verdad? Es sumamente interesante. Es más, aquí un ejemplo, cuando se realiza propaganda difundiendo ideas propias, ¿verdad? O sea, depende. O influir en cierto grupo, en cierta persona. Está muy importante. Entonces, punto B, tenemos autoridad. Y esto, por ejemplo, lo que hago con lo que mencionaba en sus compañeros, ¿verdad? Cuando tiene esa dirección, ¿verdad? Y recordemos que esa dirección con la cual se encuentra, puede ser que sea solvencia, porque se tiene una conocida autoridad previamente, ¿verdad? Y por el cargo que realiza, es atendida esa indicación. Pero también puede verse en el cual, conforme a esa autoridad, de instrucciones claramente la libre elección de la persona, ¿no? Como digo, por ejemplo, en el caso del funcionario público, con indicación, tiene esa autoridad, el poder, que en este caso es conferido ante él, y en razón de su cargo, es, en este caso, como digo, bueno, existe, pues, en un sentido de desarrollo gubernativo o sentido equivocado. La siguiente, ya para llegar a entender, vean, hasta dónde hemos planteado estos elementos para obtener la definición de poder. Es que pudo haber enviado esta diapositiva antes de la primera diapositiva, pero no se ha construido el capacidad de obedecer. Pero ¿a qué se relaciona esa capacidad de obedecer? ¿Sí? Tiene dirección, tiene instrucción. Puede esa instrucción o dirección ir encarnada en una satisfacción colectiva o únicamente satisfacción de intereses individuales. Puede, en ese caso, poder ser encarnado por medio de ecuación, por medio de fuerza, ¿verdad? En intereses personales, en intereses de un grupo. Pero la definición clara, como por la ciencia política, es capacidad de hacer. Si en un momento tiene sobre una persona la capacidad de hacer, usted tiene poder sobre él. En el caso del Estado de Guatemala, nos enfocamos en el caso de esa capacidad de dirección que se tiene dentro del Estado. ¿Verdad? Por el momento, consulta una duda, ¿verdad? De lo que hemos planteado hasta el momento. Con la pregunta de la siguiente, un espacio que viene, la siguiente semana, todo lo todas de posibilidades hasta donde ¿verdad? Para no estar retomando el caso más de posibilidades. ¿Alguna duda? Entonces, ¿qué hacer un comentario? Con gusto. Con gusto, compara la antes de... No, las diapositivas las presentan únicamente aquí en vivo, no las ninguna otra forma. Yo digo que las vas aquí en vivo, lo que pueden hacer es consultar un script de pantalla o en su teléfono muy amable. Sheila, me habla. Sí, por ejemplo, imagínense usted que acompaña que en su ejemplo, vamos a los pasos, ¿verdad? Y le planteé, por ejemplo, mire, salió una plaza, ¿verdad? Va a pasar, yo en este momento, usted está con un salario más alto. Yo conozco, ¿verdad? Por ejemplo, al encargado que asigna esa plaza, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la influencia, ¿por qué la está recomendando? La está recomendando su capacidad, está recomendando por su trabajo, o la está recomendando por inversiones. Puede influir en usted, o puede influir en una tercera persona.
una de las maneras que, ¿no? Ahora, otro muy interesante, vean, por ejemplo, planteamos el estado de Guatemala. En Guatemala, por ejemplo, los cargos de la época, como su nombre lo dice, ¿verdad? Son cargos que son entregados pero de posiciones conforme a aspectos prácticos de la elección de la ley. Entre ellos estamos hablando de presidente, presidente, alcaldes. ¿Qué sucede con los ministros? ¿Qué sucede con los secretarios? ¿Qué sucede con los gobernadores? ¿En qué medida? Esos cargos son de destinación. Normalmente no se analiza la capacidad de la persona o no profundidad. Por ejemplo, Felipe Yamate, él designa al ministro de Estado, ¿verdad? Es una designación. Entonces, elige a las personas que él considera, sobre todo no es que tuvieran el mejor, sino que esperó una cerca de su año y lo designa con los ministros. Los ministros, en este caso, conforme a su capacidad, también tienen sus allegados, sus conocidos, y lo designan como sus ministros, y sucesivamente. En el caso, por ejemplo, de los alcaldes, recordemos que estaba en este caso en la alcaldía a puestos administrativos, ¿verdad? Entonces puede influir, ¿verdad? En este caso, para que pueda obtener una, o platicar, por ejemplo, con un diputado y solicitar una influencia, ¿verdad? Bueno, Bueno, en el tema que uno en revisión a la custodia de las notificaciones que, sin embargo, que no son juzgados sino de cobranza. En este caso, ¿cuál sería la ruta? Digamos, si donde uno trabaja, pasa una situación así, para que el Estado no se vea afectado, si se tienen políticas que no permitan ese tipo de situaciones. gracias, amable. Vean, lo pongo bien, la cosa sería bien sencilla. Si no llega la notificación oficial del juzgado, entendía que ese documento, que no puede ser en este caso como tal un documento, lo más conveniente sería con ese documento que sería prueba, presentarla al Ministerio Público con una adecuación, ¿verdad? ¿Y quién tiene en este caso el derecho de plantearlo? Pues la persona que está siendo afectada, ¿verdad? Porque recordemos que, por ejemplo, un embargo de salario únicamente pasa con medida recaudatoria por un lado, no podemos decir que una cobranza puede obligar a la empresa a hacer el descuento, ¿verdad? Eso. Solo una consulta, como nosotros estamos utilizando el libro de la ciencia pública. Estábamos sobre la pena, están hablando acerca de la violencia y la audiencia. Por el tema de la violencia y el terrorismo, hasta ahí creo que vamos. Es como el tema de la sociedad, lo comentaron, ¿verdad? Comparte el curso, pero no me vas a negar. En el por ejemplo, de ver que aquí hay todo el aplicado, no solo de la licenciada de sectores, sino que también de otros libros y sobre todo las relaciones de la política y cómo se relaciona con el texto, ¿verdad? Gracias. Con todo gusto. ¿Alguien más? Yo, te lo respondo fácilmente. Viene el libro, viene la diapositiva y no el curso.